Bien, continuamos con ustedes en esto que es Círculo de Poder y el tema, por supuesto, el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Morelos. Y qué mejor de tratarlo con alguien que sabe, priista de siempre, de todo corazón, y que colabora con nosotros todos los viernes y que agradecemos muchísimo, Samuel Palma César. ¿Cómo estás, Samuel? Qué gusto saludarte. No, al contrario, Laura, muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes, Rolando. Muy buenas tardes. En tu caso, como siempre, Samuel. Estos viernes intensos. Viernes intensos. No, bueno, oye, de verdad, viernes intensos. Parece que nos ponen el tema como para tener que platicar. Plática el fin de semana, ¿no? De café, de cafecito. Partido sí, Revolucionario Institucional. Se vio mal, se estrujó, se tropezó, se quedó maltrecho, muy maltrecho después del año 2000. Estoy hablando en términos nacionales, generales, pero no se ha recuperado en el estado de Morelos. A nivel nacional, 12 años bastaron, pero en el estado de Morelos yo sigo viendo un PRI marchito. Para elegir a Rodolfo Becerril Estrafón hace un par de años, 3 años, resulta que había mucho conflicto, sé que no venía la convocatoria, que no llegaba la convocatoria, que pasaba tiempo, total nombran a Rodolfo Becerril Estrafón, y el cambio viene por parte del Comité Ejecutivo Nacional el día de ayer por un delegado que no había pintado, ni sigue pintando, ni siento que tenga mucho color para el estado de Morelos, pero que lo dejan de manera provisional. Claro, antes de que entre Samuel, dirías tú, qué bonito elegiste marchito. Es un poquito más que esa palabra, ¿no? Ese tinte de marchito, como está hoy el Partido de Revolución Institucional en el estado. Y bueno, pues sigue dando ese tinte. Samuel, tu punto de vista. Sí, pues bueno, Laura, hemos estado en un marco de decisiones excepcionales y las decisiones excepcionales pues no son buenas, ¿no? Pero excepcionales no por destacadas, sino por fuera del... Sí, por estar fuera de cauces, por ser extraordinarias. Sí, claro. No es fácil articular la vida de un partido en medio de esa situación, digamos, anómala, decisiones de tomar, en este caso, pues el nombramiento nuevamente, ya se ha dado con anticipación, con anterioridad, pues un delegado en condiciones de presidente. Quiere decir que la estructura del partido pues no se integra, digamos, adecuadamente, es un enviado de México, no necesariamente involucrado o aceptado cabalmente por parte de las estructuras de la militancia. Pues yo creo que pues no solamente había que nombrarlo, ¿no? Habría que haber dado una explicación suficiente. Esa explicación pues no la tenemos, tan solamente que pues tenemos ahorita que especular, ¿verdad? Y la especulación pues no es la mejor. Y pensamos de todo, Samuel, sí, pensamos de todo, que a lo mejor Rodolfo tiene una candidatura, sí, claro, puede hacer una, y no quisiera estar en la presidencia, que a lo mejor Rodolfo Becerril Estrafón se cansó y que dijo, me voy, pero pues para eso hubiera solicitado dar la convocatoria, sacar la convocatoria y hacer el relevo. Sí. A lo mejor el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Enrique Ochoa, quien no tenemos el gusto de conocer ni antes ni después, sino ahorita no. Ni muchos priistas tampoco, ¿eh? Además, lo voy a calificar como arraigo priista tuviera al respecto, cuáles motivos fueron, pues poner a su cuate, a su amigo, al que mandó del estado de Veracruz, por cierto, es que además, a Morelos. Más polémico no se pudo, ¿no? Que no tiene alguien más polémico, un ex colaborador de Javier Duarte, como sea, y como hoy en día es un tema polémico, llegas a un estado donde está fracturado el partido y traes a alguien de entrada ya polémico. Y que él tenía ya un par de años aquí como delegado, sí, en el estado de Morelos, pero que no había pintado, Samuel. Bueno, yo no, sí, lo había visto. Bueno, de entrada yo pienso que Rodolfo pues es un hombre institucional, ¿verdad? Sí. Rodolfo en diversas ocasiones se había manifestado pues en la disposición de que el Comité Ejecutivo Nacional pues emitiera la convocatoria, tomar la determinación del relevo. No creo, ¿verdad?, que haya sido una rabieta de Rodolfo de separarse y en la emergencia nombrar a alguien encargado, ¿no? Entonces Rodolfo pues es una persona institucional, es un hombre de partido, y yo asumo que esta es una determinación tomada por el Comité Ejecutivo Nacional, y pues y considero, insisto, en que falta una explicación de cómo se dio, por qué se dio. La decisión ha sido tomada y bueno, pues ahí está, la persona pues tiene las atribuciones, y además son atribuciones extraordinarias del Comité Ejecutivo Nacional, tomar la decisión de nombrar a un delegado en condiciones de presidente. Eso fue lo que ocurrió. Bueno, pero pues nos falta entenderlo. Yo no quisiera lastimar a nadie, sí, ¿verdad? Pero sí falta una explicación
de por qué se tomó esta determinación, por qué se tomó esa determinación con respecto a esta persona, cuál es el programa de trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Porque yo creo que pues, tampoco se trata solamente de irnos a lo casuístico o a los comentarios meramente personales, ¿no? A mí me gustaría más una visión pues, más sistémica, ¿no? Es decir, ¿qué programa de trabajo tiene? ¿Qué es lo que intenta hacer? ¿Cuáles son sus tiempos? Es decir, es un partido político, no es, digamos, un changarro. Es un partido político que tiene detrás de sí militantes, que tiene detrás de sí la posibilidad de ganar espacios de poder. Sí. Estamos frente a elecciones del 2018, entonces toma la determinación de encargar a una persona, bueno, pues cuál es su programa de trabajo, cuál es su mandato, cuáles son sus acercamientos y qué animó tomar esta determinación. A lo mejor estamos ante una decisión que implicará pues próximamente un lanzamiento de una convocatoria, ¿no? Cabe esa posibilidad, no lo sé, ¿verdad? Si no se hace, pues pronto estaremos en los tiempos electorales y ya el encargado se quedará pues durante un largo tiempo. ¿Es así o no es así? Digamos, en este momento no tenemos elementos para saberlo y solamente tenemos elementos para especularlo. Y no me gusta eso, porque yo sí creo que al interior de una institución, al interior de una organización como es un partido político, pues que tiene tantos intereses legítimos, que son los de sus militantes, los de sus organizaciones, sectores, en fin, pues lo que debe de ofrecerse es certidumbre, ¿no? Es decir, ¿por qué se tomó la determinación? ¿En qué condiciones y cuál es el programa de trabajo? Eso no lo sabemos. Sabemos que hay esa determinación de una persona ahí, ¿verdad? Con un trayectoria polémica, que no entendemos por qué en Morelos se da esta designación, y bueno, pues yo insisto, creo que faltaría conocer pues argumentación. Yo sí siempre creeré que detrás de una determinación hay un motivo, política, hay una razón. Debe de haber un argumento, debe de haber un discurso, debe de haber una motivación, esto, debe de haber una reflexión y sobre todo debe de haber un programa de trabajo. Por supuesto, pero esto quiere decir que menosprecia el trabajo de los priistas morelenses, quiere decir que Enrique, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa, está menospreciando a los priistas de Morelos a tomar decisiones que no fueron ni comentadas, ni decididas, y ni siquiera les dijo, oye, ahí te va, porque ya se hubiera conocido. Pues a mí en este momento no me gusta, cómo se tomó la determinación, pero esperaría que esto todavía ocurra. Estamos en los prolegómenos todavía, sí, ¿no? Estamos en el momento que se tomó esa determinación y pues tendremos que ver si es una determinación meramente personal, discrecional, o es una determinación que está inscrita en una estrategia política. Fíjate, y yo esperaría que fuera lo segundo. Si es lo primero, pues me doy, ¿no? Es decir, acaba siendo pues un acto finalmente arbitrario, ¿no? Impositivo, y que no se inscribe pues en una visión que tiene que darse en la política pública y sobre todo pues en la vida de un partido político. Es decir, los que militamos, los que estamos ahí participando en un partido político, en este caso el PRI, bueno, pues lo hacemos en torno de sus reglas, conocemos las determinaciones que se toman y somos leales y fieles al partido político, pero sí se requiere, digamos, una explicación, una argumentación, un diseño. Insisto, creo que la idea de certidumbre para participar es importante. Nosotros de todas maneras participaremos en las condiciones en que sea, porque la vida política eso nos ha enseñado, ¿no? A poder también saber remar contracorriente, pero lo mínimo que se puede ofrecer es certidumbre, explicación, argumentación, programa de trabajo, diseño, definición estratégica. Claro. Yo estoy esperando eso y no quisiera, careciendo de esos elementos, pues emitir una opinión, ¿no? Yo creo que todavía estamos pues en el momento que se pueden dar esos elementos que son necesarios, ¿verdad? Porque pues es un partido político de militantes que tiene cuadro, que tiene una tradición, claro, que tiene una visión del qué hacer, que tiene opiniones, algunas podrán ser positivas, otras no, pero que esa argumentación debe de formar parte pues de un ente colectivo, ¿no? Que delibera y que actúa. Estamos frente a una Asamblea Nacional del partido. Esa Asamblea Nacional pues, es el instrumento que tiene el partido para convocar a su propia transformación, es la máxima autoridad. Eso es lo que llama la atención mucho, fíjate, tomando el tema, algo de lo que llama mucho la atención es si hay un partido que sabe alinear y sabe llevar tiempos, es el PRI.
De hecho, en algún otro partido político podría no llamar la atención. En el PRI normalmente son muy alineados, por decirlo de alguna manera, y en la política la forma es fondo. Entonces aquí el tema es que se rompe todo el protocolo, todos los procesos aparentemente que el PRI además tiene muy hechos. Desde la llegada de Enrique Ochoa se queda claro, porque mucha de la militancia se extrañó, ni siquiera lo conocían realmente. Pero ahorita, por ejemplo, la asignación de esta persona, entendió que llevaba 3 años ya Rodolfo Becerril en el puesto, y de un día para otro, sin algún proceso interno, por lo menos que se supiera, se procede. Entonces, de punto llama mucho la atención, y sobre todo aquí la situación es el mensaje que le hace a la militancia. Entendemos que es provisional, pero como dices tú, provisional, ¿a qué plazo, no? Corto, mediano, y entendiendo eso además, el tema ¿qué mensaje le das a la militancia que te traiga alguien de México, y que además así se puso el presidente nacional, y hoy se pone a un estatal? Entonces, realmente ni siquiera encuentras una afinidad de mucha gente con él, ¿no? Pues necesitamos ese mensaje, necesitamos ese comunicado, necesitamos, y yéndonos a un nivel incluso mucho más corto, el boletín, sí. El boletín que argumente, no que diga. Necesitamos saber cuál es el mandato, ¿verdad? Es una persona que va a convocar para la renovación de la dirigencia, o definitivamente no, se va a quedar, y por lo tanto tiene pues un trabajo de reestructuración, de integración, bajo tales metas, bajo tales Y lo importante es conocer sentidos, cuáles ¿no? son los motivos. Creo que esto debería de ser. Yo estaba viendo el reglamento para la elección de dirigentes estatales, municipales por supuesto también. Si se lo puedes hacer llegar a Enrique Ochoa sería bueno, ¿eh? Pero no está la inserción o el cambio a voluntad de un presidente del comité ejecutivo. Bueno, es una decisión discrecional. Pero de acuerdo al reglamento no es esto, es a través de asamblea, convocatoria, como se debería de dar. No es la forma. No es la forma. Se ha acostumbrado en casos presidente. extraordinarios una decisión discrecional de nombrar encargado. Ha sucedido en Morelos. Pero aquí es un caso extraordinario. De algo excepcional, como tú lo calificaste, ¿qué sucedió? Necesitaríamos saber exactamente, ¿no? Es decir, yo creo que si nos preciamos de ser entes racionales, de personas que, bueno, pues participamos a través de una opinión, de una visión sobre las cosas, pues que se honre, ¿no? Pues un discurso político, una explicación básica, un mandato, o sea, qué mandato tiene, qué misión y qué plazos tiene establecidos, ¿no? Entonces, al carecer de esto, en este momento, pues no nos queda más que especular y sentir, pues, un trato pues inadecuado. Esto abona todo menos a la unidad, ¿no? Y es digamos, una agresión. Sí. Pero yo espero que esto pueda ser superado, y que conozcamos pronto pues algún enviado del Comité Ejecutivo Nacional que establezca alguna reunión que delinee sus propósitos, que sus se los tiempos, presente, plazos, ¿no? que pues más o menos arrope sí, claro. sus tareas, insisto, la visión estratégica, en fin, de todo esto carecemos. Entonces es difícil opinar, solamente pues ahora sí que señalar el punto, ¿no? Es pues una decisión sorpresiva, es un golpe en la mesa, es un mensaje pues no sé a quién, es una destitución de alguien que venía pues encargándose, cumpliendo con honestidad la tarea, sí, claro. De forma institucional. Algunos les gustaba, algunos no, pero por lo menos pues tú era institucional al final de cuentas. Era institucional, más allá de que querramos o no querramos a Rodolfo, es una personalidad. Y se tiene que entender la envergadura que él representaba, ¿no? Así es, el trato hacia un expresidente del PRI para mí es importante, ¿verdad? Porque nos corresponde honrar instituciones. Rodolfo pues empeñó tiempo, esfuerzo, prestigio, en un momento muy difícil para el partido, de no tener el gobierno aquí en Morelos, y en una etapa de estructuración del partido en términos generales en todos los estados, pues muy defectuosa, muy anómala. Sí. Esto es el peor escenario posible para un presidente del partido. No, eso le tocó sortear a Rodolfo, pues lo hizo con el mejor esfuerzo que pudo. Y 3 años. Y la clase política morelense, priista, sí nos caracterizamos por una dura confrontación, y esa dura confrontación recae en la silla del presidente del partido. Y la situación es que el Partido Revolucionario Institucional no está en hojuelas aquí en el estado de Morelos, sobre hojuelas, como para decir, están todos unidos, están todos tranquilos. Lo que podemos ver que Rodolfo Becerril, desde el 2014, que fue presidente hasta la fecha,
pues mantuvo tal vez una tensa calma, pero calma a final de cuentas. Claro. Dejaron de estar estira y afloja y jaló todas Se las mantuvieron barras. todos en perfil bajo que le abonó al partido en su momento. Que tenía que ser en Sí, ese claro. momento. Sin embargo, tenemos que ver la disciplina, cómo se tiene que manifestar. ¿Qué es lo Y que es está disciplinado, sucediendo? por eso ahorita brinca y hasta que la militancia se voltea a ver como diciendo, ¿quién se brincó las ¿Qué trancas, no? hicimos? Porque ¿Qué ya no fue es lo un que problema pasó? ahorita de disciplina en disciplina, yo creo que es un tema de la urgencia que tiene un partido político de prepararse frente a un gran reto que es el 2018, que pondrá a prueba pues la capacidad de los partidos, de sus militantes, de su organización, de su estrategia. Samuel, En ¿me ese permites contexto, interrumpirte? sí. Te voy a interrumpir porque no sabes a quién tenemos en la línea No, telefónica. está bien. Rodolfo Becerril está. Ah, ok. Rodolfo Becerril, te vamos a saludar. Por favor, entra a esta mesa. Vamos a platicar contigo. ¿Me cambias tantito el micrófono, que ponemos audífonos? Rodolfo Becerril, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte. Rodolfo, bueno, pues el tema aquí con Samuel Palma, que estamos viendo ese cambio rápido que se dio. La situación y la pregunta es, gusto de saludarte por supuesto, ¿cuál fue el motivo del cambio tan inesperado, cuál fue tu calificativo? Sorpresivo, que dice Samuel Palma. Te saludamos todos en esta mesa de trabajo, Samuel Palma, Rolando Lara y una servidora, Rodolfo. ¿Qué fue lo que sucedió dentro del Partido Revolucionario Institucional? Yo ya había cumplido el mandato que se me encargó y que prácticamente terminó en enero de 2016. Sin embargo, hubo cambios en el Comité Ejecutivo Nacional. Camacho fue sucedido por Manlio Beltrones, Manlio Beltrones fue sucedido por Enrique Ochoa, y en ese lapso hubo en el 16 contiendas electorales en varios estados, y en el 17 pues acabamos de tener elecciones en 4 entidades, y eso provocó que el Comité Ejecutivo Nacional, por un lado, retrasara la renovación de estructuras en varias entidades, pero por otro lado, en el caso muy particular de Morelos, la fragmentación y división y la falta de acuerdo pues también contribuyó a que yo jugara un rol de contención, si se quiere, mientras decidía un poco por dónde se iba a caminar, con cierto alejamiento del CEN por los problemas en que estaba participando a nivel nacional. Entonces yo, en otra etapa, aparte de que solicité al Comité Ejecutivo Nacional la emisión de la convocatoria para renovar estructuras desde enero del 16, y después de los zipizapes de la toma del partido, el edificio, etcétera, pues todo eso fue prolongando, y en febrero de este año volví nuevamente a presentar mi renuncia, bueno, esta vez ya por escrito, pero no hubo, digamos, respuesta del Comité Ejecutivo Nacional por los elementos que te menciono. Rodolfo, perdóname la interrupción. ¿Por qué no sacaron convocatoria en el estado de Morelos para cambio de presidencias y desde el 2016, y esto se hace a inicio de año, el primer trimestre, si no mal recuerdo, dentro del Partido Revolucionario Institucional, ¿por qué no sacaste convocatoria? No, bueno, la convocatoria no la saqué porque no la saco yo, la saca el Comité Ejecutivo Nacional. Yo la solicito, que se emita la convocatoria y lo hago por escrito, pero quizás debió hacerse por conducto de un consejo político que tenemos vencido, y tenemos también la Comisión de Procesos Internos está demandada y no opera, porque el proceso en el 2015 fue atraído por el Comité Ejecutivo Nacional. Digamos que sorprende el cambio, pero no un poco porque no se manejó a lo mejor con la socialización suficiente, pero en realidad era un cambio que se venía ya dando porque estatutariamente yo ya había cumplido con mi periodo. Es muy probable que yo tenga que atender algunos asuntos de la Asamblea Nacional que todavía está por definirse, y en esta circunstancia pues se consideró que el delegado le corresponda llevar a cabo el proceso de renovación de la dirigencia, y entonces en breve pues el partido tendrá que reunir a la Comisión Política Permanente, que hay como superviniente que todavía se tiene, para que se soliciten
básicamente la tracción del proceso nuevamente por parte del Comité Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí ya que se emita la convocatoria para que entonces se renueven las estructuras de la dirigencia. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas noches, Rolando Lara. Oye, bueno, en la política la forma es fondo. ¿Qué mensaje se le da a la militancia con esto? No fue muy inesperado para la militancia, porque realmente tú platicas con la mayoría de los periodistas, sino que con todos, y están en incertidumbre total. Entonces, ¿qué mensaje le das a la militancia? Porque muchos te van a decir, oye, pues la historia que yo tenía aquí, toda mi currículum, todo este asunto, ni siquiera lo valoraron, ¿no? Supone que esta es una dirigencia provisional que le va a tocar procesar la renovación de la dirigencia. Entonces es una cosa de unas cuantas semanas, diría yo, ¿no? Porque además, a partir de septiembre, inicia el proceso electoral tanto nacional como local, se instalan los consejos electorales, y la ley establece que una vez que inicia el proceso no pueden hacerse cambios de elección en los partidos, y en consecuencia, por lo menos en nuestro, y en consecuencia todos tienen que dirimirse en un mes y medio, para que entonces Morelos pueda tener una presidencia ordinaria de 4 años que le dé certidumbre a la militancia. Al contrario, yo creo que el cambio obedece a eliminar la provisionalidad, aunque hay un tránsito, para arribar a una certidumbre y a una dirigencia, digamos, electa. Aquí, sí, claro. Bueno, yo saludo a Rodolfo, pues reconozco su institucionalidad, su explicación pues es satisfactoria desde su perspectiva, y yo insisto, pues ha sido una dirigencia muy difícil, Rodolfo, la que tú has hecho, y entiendo que has jugado un papel importante de pararrayos. Contencioso, en fin, yo realmente respeto mucho ese esfuerzo, y podría decir que hasta lo admiro, ha sido muy complejo. Tú estás en medio de ese proceso, y bueno, pues ha tocado ya la sustitución y lo asumes con dignidad. Pero creo que estos suposiciones de que viene pues una posibilidad de elección de la dirigencia y eso, y que está asociada a este encargo de el que ahora está al frente del partido, pues sí requiere una expresión concreta, no de parte tuya, Rodolfo, pero sí de parte del Comité Ejecutivo Nacional o del propio encargado, de cuál es el sentido de su mandato, socializar su definición, su programa de trabajo, su estrategia y sus acciones, ¿no? Para dar certidumbre finalmente al partido. De otra manera, pues tu explicación es loable, pero tú has cumplido una tarea, y el que ahora la asume pues tiene que brindar una visión de qué se trata, ¿no? Entonces yo creo que aquí es donde pues el asunto resulta sorpresivo. Sí, la dirigencia tenía que renovarse, pero ¿por qué se decide en este momento? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Y cuál es el mandato que en este momento tiene? ¿Cuáles son los propósitos que lo animan? ¿Qué calendario tiene? ¿Si se va a renovar la dirigencia o no se va a renovar y finalmente va a quedar como sucede en otros casos? Entonces, pues yo saludo, pues, Rodolfo, tu participación, reconozco pues tu entereza, pero sí creo que el partido tiene que dar pues una explicación de en qué momento estamos. Pues sí, digamos, ya no me corresponde a mí, yo doy la explicación que me toca de alguna manera para entender y no solamente justificar eventualmente, sino poner en contexto las razones del cambio, pero ya será el responsable en este momento quien tenga que socializar, como tú bien lo dices, el calendario. Creo que hace falta pasar esa etapa, digamos, las prisas ahorita nos han eventualmente comido, pero pues sí tiene que dar una explicación a la militancia y a la sociedad, pues de cuál es específicamente el mandato, y que yo creo que será entendible una vez que lo dé a conocer. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea, Rodolfo. Mientras tanto, te agradecemos muchísimo este enlace telefónico en este momento. Ya tendremos oportunidad más adelante de platicar contigo. Gracias, Laura. Un abrazo para Samuel, muy afectuoso como siempre, y para ti. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho esto, Samuel. Pues fue un enlace muy oportuno de conocer. No me quedó claro los motivos, sigo sin entender los motivos. Que es todos estamos esperando, correcto, ¿no? Saber
a ver qué es lo que sucede al Así es. respecto. Rodolfo fue muy político, como siempre, muy Políticamente, institucional, claro, por diciendo supuesto. que él ya había solicitado la renuncia, pero creo que le cayó de sorpresa, Ahora- igual que a todo este instituto político. Y es que además te voy a decir una cosa, al final de cuentas si somos objetivos ya empieza a dejar de ser un caso aislado. Así pasó con la dirigencia nacional, de un día para otro, o sea, lo asignan a Enrique Ochoa. Y Bueno, empieza pero a es llamar- de esperarse después de las No, claro, elecciones que tuvieron, pero aquí No, pero- siento que hay como, claro. como una Pero Enrique Ochoa sensibilidad no fue, rota, Enrique Ochoa fue también una extrañeza para los militantes. porque que, no pues, tenía carrera claro, política. o sea, por entonces supuesto. empiezan a Era asignarlos. alguien que no se por supuesto. conocía. Eso es a lo que me de refiero, Ciudadanos. que empiezan a llegar gente que a lo mejor como que Pero son en cuanto, digamos, tiempos, No, estaban sí, dentro la de los dirigencia tiempos. nacional, pues, Sí. Sí, claro. ahí sí, Era pues, tiempo Mario, de darse el ante cambio. resultados Sí, se no entendía. satisfactorios, tomó la determinación de separarse y pues Pero por Enrique ende Ochoa- Era venía, sucesión lógica por ende después de venía una una campaña, de renovación, una elección, tal vez por supuesto. la persona pues Sí. sorprendió, ¿no? Pero digamos es una sorpresa sobre la persona, pero no sobre el los proceso, procesos. ¿no? Y sobre Aquí- todo cuando estamos a un poquito de elecciones, en vez de jalar las riendas de un partido político, tal parece que viene a dar el manotazo en la mesa. Pues hay que es esperar absurdo. que este proceso tenga una determinación, una estrategia que sea para fortalecer al PRI, pero necesitamos una Tú lo dijiste, explicación. que Por ojalá tenga una supuesto, así tendría que estrategia, ser. ¿eh? Oh, y es tema que nos va a seguir dando. No. Roberto Malvido te manda saludos, Samuel te felicita muchas por gracias. esta participación. Le regresamos el abrazo a Roberto Malvido. Y Samuel, muchísimas gracias. Igualmente, Qué pues tema, muy ¿no? buenas tardes y saludos, un buen fin de semana para todos. Buen tema, por Feliz supuesto. Día del Padre. Ay, Samuel, de veras, muchas Para todos los felicidades. padres, A todos los que están aquí, muchas felicidades. A pasen los un que... espléndido día. Enrique este Durán domingo, Rolando, en sí, medio Samuel. de estos, pues comentarios políticos a veces duros, pero pues la festividad del domingo es Lo una amerita. festividad familiar. Para es relajarnos un momento poquito. de tener la risa en la cara, la sonrisa, Sí, claro. al encontrarnos pues con nuestros hijos, ¿verdad? Con la familia, con los Vuelvan abuelos. a lo más Entonces, bonito de la vida el esto domingo. es Son padres. Qué es hermoso. una parte muy agradable, ¿no? Por Entonces, supuesto. pues, Felicidades. pensemos Samuel. en eso y muchas gracias. Así será. Círculo de Poder, Voz y Compromiso. Continuamos.